Vamos a resolver este problema EBAU de Castilla-La Mancha, donde tenemos un sistema de 3 cargas, 2 de ellas de valor conocido, más 10 microcoulombios, menos 12 microcoulombios, y una de signo y valor desconocido. Entonces, según las coordenadas donde están situadas las cargas, esta distancia sería 1, esta distancia también sería 1, y esta distancia sería 1,5. ¿Vale? Esta distancia de aquí sería 1,5 porque la carga está sobre el eje Y, pero a menos 3 medios, a menos 1,5. Entonces, aquí tendríamos 1, aquí tendríamos 1, aquí una carga positiva, aquí una carga negativa, aquí una carga desconocida, y hay otro dato muy importante, que es el potencial en el origen. Nos dicen que el potencial en el origen es 0. ¿Vale? Potencial justo en el origen de coordenadas es igual a 0. Cuando hablamos de potencial nos estamos refiriendo, es una magnitud que describe el campo y que nos estamos refiriendo a la energía potencial que correspondería a la unidad de carga positiva, a un coulombio de carga positiva. Es decir, eso mide el trabajo en contra del campo para acercar una carga de un coulombio a cierta distancia. Bueno, pues aquí tendríamos, por ejemplo, acercar una carga de un coulombio aquí nos supondría 3,6 julios, ¿vale? Por cada coulombio son 3,6 voltios. Si la queremos acercar más, pues va creciendo, 5,8, ¿vale? 7, 9, y vemos que una carga positiva origina potenciales positivos a su alrededor. Si en vez de tener solo una carga positiva, tenemos una carga positiva y una negativa que tengan el mismo valor, pues es posible que si las situamos a la misma distancia, el potencial sea 0. Vale, vamos a intentar dejarla ahí, la potencial más o menos 0, ¿vale? Por ahí sería más o menos 0. Y aquí, bueno, que el potencial sea 0 significa que para traer una unidad de carga positiva, la energía potencial asociada, estaríamos midiendo el trabajo que hay que realizar contra el campo. Por un lado, para traer la unidad de carga positiva aquí, tendríamos que realizar un trabajo contra el campo porque habría que acercarlo a la carga positiva, pero hay una carga negativa también donde el propio campo atraería a esa carga, a esa unidad de carga positiva. Por lo tanto, un valor positivo de más 8 con un valor negativo de menos 8 se anula y encontramos un punto por aquí donde el potencial es 0. Sin embargo, si nos acercamos a la carga negativa, potencial es negativo. Si nos acercamos a la carga positiva, potencial es positivo. Si en nuestro ejemplo nos están pidiendo el valor del potencial en el centro, nos están diciendo que es 0 y nos están pidiendo cómo tiene que ser la carga, solo con fijarnos que la carga positiva es de 10 microcoulombios y la negativa es más intensa, es de menos 12, pues la carga que debamos colocar por aquí ha de ser positiva con el fin de que el potencial se anule en ese punto, ¿vale? Porque los valores dados, la negativa supera la positiva. Bueno, vamos a continuar y sobre el problema pues tenemos que calcular el potencial total, que va a ser igual, como hay un sistema de cargas, a la suma del potencial que genere cada carga en ese punto. Entonces, la carga positiva, su potencial va a ser Q1, bueno, K por Q1 partido de la distancia que haya entre la carga positiva y el punto donde estamos midiendo el potencial en este caso, y sabemos que va a ser 0. La carga negativa igualmente va a crear un potencial, en este caso va a ser un número negativo, K por Q2 partido de R2, que es la distancia de aquí a aquí. Y por último, la carga desconocida va a crear también un potencial que va a ser K por Q3 partido de R3.
Seguimos, como sabemos que la suma de estos tres potenciales va a ser 0, la K la podemos sacar factor común, pues nos va a quedar Q1 partido de R1 más Q2 partido de R2 más Q3 partido de R3. La K la vamos a pasar dividiendo y se nos va a anular. Y de aquí vamos a despejar Q3, que nos va a quedar que como Q3 igual a menos R3 por Q1 partido de R1 más Q2 partido de R2. Bueno, todos los datos son conocidos, sustituimos y nos da que Q3 es igual a menos 1,5, que es la distancia, por 10 partido de 1 más 12 partido de 1, y como estoy poniendo los datos en microcoulombios, pues el resultado de Q3 va a ser también 3 microcoulombios positivo. Y ya tendríamos la respuesta al apartado A, ¿vale? Sería una carga positiva de signo positivo y de valor más 3 microcoulombios. El apartado B nos está pidiendo el valor del campo eléctrico también en el origen de coordenadas. Recordad que el campo eléctrico es una magnitud vectorial y también va a ser el debido, el campo eléctrico, ¿vale? Es una magnitud vectorial y E total pues va a ser el debido a la suma del campo de esta, el campo genera la carga 1 en este punto, que vamos a llamar E1, más el que genera la carga 2, que será E2, más el que genera la carga 3, que será E3. Así que tenemos tres vectores aquí que se van a sumar y nos van a originar un campo total. El campo eléctrico, debido a la carga 1, dado que es valor positivo, en este punto va a ser saliente y tendrá esta dirección. Vamos a pintar con un vector así, E1. Por otro lado, el campo que se debe a la carga 2, como es negativa esta carga, en ese punto el campo va a ser entrante hacia la carga y va a ser un poquito más intenso el debido a la carga 2 porque son 12 microcoulombios frente a 10, ¿vale? Y por último, el que genere la carga 3, que también tiene valor positivo, pues va a ser saliente desde la carga, va a ser saliente en cualquier punto, y en este punto pues va a ser un campo hacia arriba, muy poco intenso, porque está más lejos y además la carga tiene menor valor. O el campo debido, el campo total, es la suma de los tres vectores. El campo debido a la carga 1 va a ser E1, ¿vale? Este vector morado, que va a ser igual a K por Q1 partido de R1 al cuadrado. R1 es la distancia desde la carga al punto. Más, en el caso del campo debido a la carga 2, pues K por Q2 partido de R2 al cuadrado. Y en el caso de la carga 3, lo mismo. K por Q3 partido de R3 al cuadrado. Si usamos la notación vectorial, nos vamos a dar cuenta que E1 está en el eje positivo, eje X positivo, va a ser un vector en el eje X positivo, que acompañamos de la letra I. E2 también, lo mismo, ¿vale? Y E3 va a ser positivo, pero en el eje J. Bueno, sustituyendo valores conocidos ya de cada una de las tres cargas, 10, menos 12 y 3, K, que es 9 por 10 elevado a 9, y las distancias, que son las mismas que antes, pero al cuadrado, vamos a tener el campo total, va a ser el resultado de E1, va a ser 90.000, ¿vale? Voy a calcular paso a paso, 90.000 voltios por metro o newton por coulombio, según queramos medirlo en una u otra unidad que se puede medir el campo eléctrico. E2 será 108.000 el resultado, ¿vale? 108.000. También en el sentido I.
Y E3, este vector que va hacia arriba, sustituyendo valores, tenemos que son 12.000. 12.000 en el sentido J, voltios por metro o newton por culombio. Bueno, interpretando los resultados, estamos viendo que E1 y E2, como van en la misma dirección, se van a sumar, ¿vale? Estos dos valores se van a sumar y E3 va en la dirección y las coordenadas resultantes son las coordenadas del vector resultante o campo total, ¿vale? Campo total. Si sumamos 90.000 más 108.000, tenemos 198.000 en el eje Y, ¿vale? Sería esta coordenada de aquí, más 12.000 en el eje J, ¿vale? En el eje Y, denotado por J, voltios por metro. Y ahí tenemos el campo total y el vector resultante. Ahora, si queremos saber su módulo, el módulo de un vector es la suma, el módulo, ya no le ponemos la flechita arriba, es la suma de sus coordenadas elevadas al cuadrado, ¿vale? Que sería 198.000 al cuadrado más 12.000 al cuadrado, ¿vale? Y si resolvemos esto, pues tenemos el módulo del vector que vamos a resolver, que es 198.363 voltios por metro, ¿vale? Ese sería el vector resultante que tenemos por aquí, E total, en este punto, ¿vale? Vamos a pintarlo por ahí. Ya sería más o menos así, el campo resultante. Y esta sería la respuesta al apartado B. A veces es conveniente, además de entregar el vector, el ángulo, entregar el ángulo que forma, aquí vamos a poner este ángulo, θ, el ángulo que forma con el eje X. Bueno, pues si tenemos en cuenta que la tangente de ese ángulo es igual a esta distancia, seno entre coseno, ¿vale? Esta distancia, que es esta de aquí, es EI, lo que vale EI, que es 12.000, entre esta suma de aquí, ¿vale? Que es 198.000, que es EX, pues nos sale esa división, la tangente es 0,0606, ¿vale? Y si hacemos el arco tangente, la inversa tangente de esa tangente, nos va a dar el ángulo, que es 3,5 grados, ¿vale? Está en grados, 3,5 grados. Este ángulo que forma el vector con el eje X. El apartado C nos pide calcular el trabajo para trasladar una carga de prueba de este valor, 0,01 microcoulombios, desde 0,0, lo vamos a desplazar desde este punto hasta 0,1 medio, hasta aquí, ¿vale? Vamos a trasladar la carga de prueba de aquí a aquí. No, a ver, aquí hay un error, no es aquí, es el punto 0, un medio en el eje Y, es justo aquí. Si por aquí tenemos el 1, sería aquí, ¿vale? El punto. Entonces hay que trasladar la carga desde aquí, desde 0, 0 hasta 0, un medio, o sea, hasta este punto. Por lo tanto, hay que usar la fórmula del potencial. Vamos a ver. Por aquí la tenemos. El trabajo va a ser igual a el producto de la carga que estamos desplazando, en este caso más 0,01 microcoulombios, es la carga que estamos moviendo de aquí a aquí, por el potencial de A, el potencial de este punto, que como decía el enunciado anteriormente es 0, menos el potencial de este punto. Y el potencial se refiere al potencial que crean las tres cargas en ese punto. El de A lo tenemos calculado, lo dice el enunciado, el de B hay que calcularlo. Vale, pues el potencial total sería el debido a la carga 1, la carga 2 y la carga 3. El valor de las cargas es conocido, la distancia hay que recalcularla, porque ahora es la distancia desde cada carga hasta ese punto. Entonces aquí tenemos R1, esa distancia.
que la vamos a calcular, vamos a poner R1 igual a, por Pitágoras, esta distancia que es